Bienvenidos a Lecturas Teológicas Random. Hoy vamos a hablar acerca de los rollos del Megillot o la llamada Torá femenina. Si usted quiere averiguar a qué se refiere la Torá femenina y de qué se trata, pues quédese en Lecturas Teológicas Random aprendiendo juntos. Was ich damit erreichen wollte? Ursprünglich nicht ein Buch. You can't touch this. Los rollos del Megillot son 5 libros que aparecen en nuestro canon bíblico y que nosotros los podemos conocer como libros históricos y algunos como libros sapienciales, pero en realidad son parte de una sección que en la Biblia hebrea se llamaban del Ketubim, es decir, de los escritos, pero que son también estos libros hechos en el tiempo del post-exilio. Estos libros son Ruth, que todos conocemos la historia de Ruth, Cantar de los Cantares, que es más poético, Eclesiastés, que es un libro de sabiduría, Lamentaciones, que es un libro de pena, de crítica hacia lo que se está viviendo, y Esther, que es una narración de una reina, pero que curiosamente no muestra el nombre de Dios en ninguna parte de su escrito. A estos 5 libros se les llaman los rollos del Megillot. ¿Por qué nacen los rollos del Megillot? Los rollos del Megillot nacen como una protesta en contra de esta cosmovisión que se estaba presentando por parte del sacerdote o de los sacerdotes en el posexilio. Y para eso tenemos que hablar acerca del exilio y del postexilio. Sin antes, déjenme recordarles que se suscriban a este canal, que le den like al video y que lo compartan si es posible para que pues difundamos un poco la información y también esto nos ayude con el algoritmo de YouTube. El exilio en realidad no hay una datación exacta, aunque se cree que posiblemente su datación fue en el 570 a.C. No se sabe tampoco con exactitud cuántos fueron los exiliados. Por ejemplo, Reyes podrá presentar un dato de 8.000 exiliados, 10.000 personas exiliadas, pero se cree que pudo haber sido, oscila entre los 600 y los 4.000 o 6.000 que fueron al exilio. ¿Quiénes fueron al exilio? Fueron este grupo de la élite, los sacerdotes, los reyes, y que se cree que también mantuvieron cierta jerarquía. Por ejemplo, los reyes mantuvieron su nombre y su título monárquico, y también a su corte que le hacía su círculo monárquico que le hacía parte en esta corte. Por lo tanto, entonces, la monarquía fue un momento donde hay muchos exiliados, pero hay muchas personas que se quedan en Jerusalén y en los pueblos aledaños a Jerusalén, que son parte de Israel. Y aquí ya empieza cierto conflicto, porque los sacerdotes pretenden mantener su identidad y pretenden también establecer ciertas normativas para mantener su identidad, y esto nos lleva al postexilio o el periodo del segundo templo. Esto manténgalo muy en mente, el postexilio o el periodo del segundo templo. ¿Cuál es el periodo del segundo templo? La datación va desde el 530 a.C. hasta el 70 después de Cristo. En este periodo hay 3 periodos distintos, o hay una subdivisión de periodos. Por ejemplo, el periodo persa, que va del 539 al 532, el periodo helénico o del imperio griego, o también conocido como el intertestamentario, que va del 332 hasta el 66 a.C., y el periodo romano o el periodo del inicio del Nuevo Testamento, que va desde el 66 a.C. hasta el 70 después de Cristo, que el periodo del segundo templo es marcado con la misma destrucción de este segundo templo. La mayoría de los libros del Megillot son escritos en este periodo persa o del periodo posexílico, es decir, entre el 539 a.C. hasta el 532. ¿Y qué era lo que ellos estaban luchando? En la aparición de este escrito sacerdotal o la obra sacerdotal, que entre paréntesis sería la obra P. Esta obra sacerdotal es la que presentan los sacerdotes porque, y aquí entremos un poco en el contexto,
los sacerdotes o el pueblo que había sido exiliado pensaba que esto era castigo de Dios, lo que ellos estaban viviendo, estas conquistas de los imperios, porque ellos se habían involucrado en matrimonio con mujeres extranjeras. Entonces viene el sacerdote Esdras y dice: hay que exiliar, hay que desterrar a las mujeres y a sus hijos del pueblo. Esto está en Esdras capítulo 10 y en Nehemías 8, y reconstruir la ley basado en la pureza de la raza. Es decir, hay un pueblo elitista que está creando esta obra sacerdotal que a la postre va a devenir en lo que se conoce como la Torá, la ley, o en nuestro canon el Pentateuco. Y hay cierto grupo que se queda después de no ir al exilio y de reconstruir su vida en las tierras que ellos ya tenían, porque no se fueron al exilio, pero que cuando viene esta élite sacerdotal los expropian, los sacan, los destierran de sus propias tierras, e incluso dicen: creemos que es lo puro y que es lo impuro, quienes entran al templo y quienes no entran al templo. Y las mujeres no entran al templo, los extranjeros no entran al templo, los niños tienen que ser incluso desterrados. Nace entonces una serie de libros de protesta ante estas injusticias, a la que se les llama las injusticias de los pobres a los pobres de Yahvé. Y estos se sitúan como una especie de profecía que denuncia ciertos actos que no deberían de ser así. Y a estos son los llamados los rollos del Megillot, que son libros alternativos que su teología va a ser denominada como la teología del pequeño, ante las amenazas de la reconstrucción de la pureza que pretendía lanzar la obra sacerdotal. Y como un ejemplo está Deuteronomio 28:62, que puede leerlo usted en la comunidad de su hogar, pero que ellos toman este mensaje de esperanza que está alineada con el Deutero Isaías, y que hacen una teología que entiende que Dios también se puede manifestar en otros pueblos, en personas que no son los sacerdotes, y que también no todos los males vienen de los extranjeros, sino también de las injusticias que genera el poder para los que están dentro de este segundo templo, que son los sacerdotes. Entonces, de ahí se generan estos libros de protesta llamados los rollos del Megillot. El primer libro que encontramos es el libro de Ruth. Ruth, que se sitúa la historia, la narrativa en las aldeas aledañas o en el interior de Judá, que se ven que tienen claramente un nivel económico muy bajo, de hambre y de pobreza, y que la mayoría de la gente que se quedó sin su tierra es por la despropiación de estas que genera la élite. Entonces aquí viene el primer libro de protesta que dice: si no les quitan las tierras, ellos se ven obligados a venderlas porque hay hambre y hay necesidad. Entonces incluso la gente tiene que vender a sus hijos como esclavos. ¿Por qué? Porque de alguna manera las élites se han sobrepuesto a esto, y Jerusalén ahora es la capital, es lo céntrico que quita todo lo que ellos tienen. Entonces nace este libro que de primeras ya le empieza a dar una voz a las mujeres. ¿Por qué? Porque la central en la narración es una mujer, ella, Ruth y Noemí. Tengo que decir aquí que es curioso que no solo Ruth es extranjera, no solo es viuda, sino que también hay otra característica importante: es la abuela del rey David. Entonces hay que encontrarle sabor a esto y decir, bueno, de alguna manera este rollo está haciendo una crítica en contra de Jerusalén, de su apropiación por las tierras, pero también está dándole voz a las mujeres, al decir, bueno, una mujer es la central en esta narración. Por eso es muy importante Ruth. Vamos a ver el segundo libro. Tenemos como segundo libro a Cantar de los Cantares, y alguien me preguntará: ¿Cantar de los Cantares por qué es un libro subversivo?
porque Cantar de los Cantares está demostrando esta protesta en contra del matrimonio jerarquizado que de alguna manera había visto a la mujer como un objeto comercial, porque si se casaba una mujer con un príncipe, entonces habían relaciones comerciales, estratégicas y políticas, y al final Cantar de los Cantares dice, no, para empezar la mujer es una mujer extranjera, no judía, que tiene voz independiente, que sabe amar y que sabe ser amada sin necesidad de que aparezca el padre, porque el padre no aparece en el poema de Cantar de los Cantares. De hecho, le da tanta voz a la mujer que la parte principal de la Sulamita es que me bese con los besos de su boca. Es curioso que para que entrara en el canon tuvieron que decir, no, es que esto es el amor de Dios hacia Israel. No, en realidad el amor de Dios hacia Israel no está expresado aquí, está expresando una voz a la mujer independiente, sin saberse madre o no, pero que sabe ser amada y que de alguna manera es la protesta de una mujer en contra de la ciudad que había dicho, no, las mujeres son la fuente de intercambio, y que para encontrar entonces relaciones familiares entre familias y decir tenemos una nueva relación política, Cantar de los Cantares, en lugar de decir eso, dice hay una mujer a la cual se puede amar sin ser judía, siendo extranjera y tampoco dependiendo del pater familias. Como tercer libro tenemos el rollo del Coelet, que nosotros lo conocemos como Eclesiastés. Lo mismo, alguien me preguntará por qué Eclesiastés es subversivo. Eclesiastés fue escrito aproximadamente en el 250 a.C. En secreto les voy a decir, muchos pensaban que no se escribía después del 400 antes de Cristo, pero en realidad hay escritos que van mucho posterior a eso, como en el 250, que está haciendo una crítica a la forma de vida del griego, el griego que le daba valor al cuerpo, a la belleza, al cuerpo masculino, el individualismo, al poder, y sobre todo también una crítica a esta cosmovisión judía de la retribución. De hecho, Eclesiastés va a decir, todo esto es fugaz, todo esto no vale, todo esto es perecedero, el poder, el cuerpo, el hombre, el individuo, la retribución son fugaces. Y al final lo que queda es disfrutar, quizá disfrutar con la compañera de vida, dándole otra vez forma y dándole capacidad de pensar a la mujer y de acompañar al hombre que se veía como la figura máxima de la imagen de Dios. Y dice al final, esta figura máxima de la figura de Dios también es fugaz. Por eso hay que mantener todo en su tiempo. Como cuarto libro tenemos Lamentaciones, y alguien también me preguntará por qué Lamentaciones, y Lamentaciones es un canto de lamento, que por sí ya un lamento ya está expresando cierto rechazo a lo que se está viviendo. Por ejemplo, las consecuencias de la guerra. Claro, un Dios que conquista, pero que al final no se está dando cuenta el pueblo de lo que pasa cuando hay una guerra. Esto Lamentaciones parece desentonar un poco en esta voz femenina, pero en realidad hay un estudioso del Antiguo Testamento que propone que los cantos de lamento eran solamente dados a las mujeres, y les voy a poner algunos ejemplos en esta sección. Pero si eso era solo para las mujeres, posiblemente una mujer sea quien esté lamentándose y escribiendo, o por lo menos haciendo el canto de lo que son las lamentaciones. Entonces también surge ahí la voz femenina, porque ellas eran quienes cantaban en los actos fúnebres, por ejemplo, y también quienes se lamentaban y quienes hacían cánticos de júbilo, de victoria, y quienes hacían otro tipo de cánticos de triunfo. Pero este acróstico en hebreo está demostrando cómo la realidad de la guerra, del poder, está afectando al pueblo. Por último tenemos el libro de Esther. Esther, que tiene dos características importantes. Número uno, que es un libro que aparece en una fiesta judía llamada la fiesta del Purim, que es la fiesta donde celebran ellos esta narración que pasa con Esther, o la liberación que viven los judíos. Segundo, que es un libro
el único en los 5 libros del Megillot que fue escrito por los de la diáspora, es decir, por los judíos que no están en Israel. Esta narración que nuevamente le da voz a la mujer, pero que no solamente le da voz a la mujer, sino le da voz a una mujer que está en el extranjero y que de alguna manera Dios la utiliza, aunque el texto no hable acerca de Dios, pero Dios la utiliza para que el pueblo extranjero sea salvo y que demuestre que Dios también es un Dios no solo para el nacional judío que vive en Jerusalén, que es hombre y que es santo, sino también para el extranjero que vive en la diáspora y que no tiene identidad nacional porque no tiene templo. Bueno, estos son los 5 libros del Megillot, también conocidos como la Torá femenina. Tengo que aclarar de dónde saqué este video. Lo saqué de la Ribla número 67. La voy a dejar en la descripción por si quiere leerla. Y si le gustó la explicación, deje su comentario y para seguir abordando temas como este. Que Dios los bendiga. Gracias por estar en Lecturas Teológicas Random, aprendiendo juntos. Was ich damit erreichen wollte? Ursprünglich nicht ein Buch. You can't touch this.